Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. La Torre Negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de este aquelarre negro que la Cabra Negra trae para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este aquelarre de conocimiento que el día de hoy pretende ser un estudio bastante oscuro acerca de uno de los seres más primitivos, más arcaicos y que más miedo han inculcado en todas las personas. Hoy hablaremos de ese ente nocturno, ese ser que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que su sola palabra nos causa pavor. La bruja. ¡Qué expresión tan fuerte! Una simple palabra que viene cargada de terror, de miedo, de angustia y desde luego de inquietud y zozobra. Zozobra de no saber ni siquiera a ciencia cierta qué es lo que significa. ¿Cuántos de nosotros no nos angustiamos al escuchar el término bruja? ¿Cuántos no volteamos cuando escuchamos que hablan de una? ¿O cuántos de nosotros no la recordamos desde nuestra más lejana infancia? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una experiencia con brujas? Las brujas han estado sin saberlo nosotros, acompañándonos toda nuestra existencia. Y ya muertos, ellas permanecerán ahí. La bruja es todo aquello que deseamos alejar, pero que nos fascina porque en cierto punto de nuestras vidas, todos deseamos ser o recurrir a una bruja. Pero a pesar de tanto que hablamos de las brujas y de tanto que decimos saber de ellas, ¿sabes qué es una bruja? ¿Sabes exactamente cómo definir una bruja? ¿De dónde viene el origen de su palabra y qué es toda la mitología que envuelve esa pequeña palabra? Bueno, en este podcast, que no es más que una disertación de la palabra, de su etimología, de su mitología y por supuesto de su presencia en la sociedad y la cultura, trataremos de develar ese misterio sobre qué es una bruja. Este es un estudio de ese ente que no solo viene de noche, sino que se hace presente en nuestras pesadillas. La bruja. Pero no aquella bruja que quizá todos conocemos o ese ser maligno que asusta por las noches, esa entidad que ha sido creada en nuestras mentes. Nos referimos a las brujas. Las ancianas de cabellos canos enmarañados que bien podrían hacer que tus huesos se retorcieran solo con un poco de polvo. Aquella que se mete en tus sueños y desde ahí te hace sufrirla. Aquella bruja como la de esta serie francesa de Marianne, que al molestarla una vez, te condena para toda tu vida. La mujer poderosa que ataca tus miedos y se hace parte de ellos. Aquella que huele a sayas podridas y a orines de gato y que por las noches toca tu ventana solo para hacerte saber que no te ha olvidado, que en tu infancia te tocó y siempre te rondará. No es necesario que tú la olvides porque ella jamás se olvidará de ti.
Y es que la bruja se ha construido al pasar de los años y años y años. La bruja ha visto caer imperios, ha visto surgir religiones, ha visto a países destruirse. Sin embargo, ella permanece ahí. En este podcast tocaremos a la bruja como lo que es, el ente nocturno. Y es que, como hemos mencionado, todas aquellas creencias o ideologías que tenemos sobre la bruja son aquellas que desde siempre han estado arraigadas a nuestra mente, a nuestro inconsciente, ya que desde siempre nos han hablado de la bruja y nos hemos creado una imagen propia de ella. Sin embargo, coincidimos siempre en que la bruja es aquella que representa el miedo más primordial, el miedo más antiguo, aquel que viene de los primeros tiempos, tanto y tan antiguo como el miedo que se le tiene a los fantasmas, las apariciones y desde luego a la oscuridad y la noche. Y es justo ahí, en lo más negro de la noche, que vamos a encontrar el origen de la bruja, en la oscuridad, en la tranquilidad y vulnerabilidad de nuestra habitación, en nuestro espacio seguro que jamás fue seguro. En lo más fresco de nuestros sueños, ahí está, la bruja antigua, la bruja original, la verdadera bruja, aquella que ya casi no muestra rasgos humanos, la que fue despojada de todo aquello que relacionamos con la belleza, aquella que no se preocupa por hacer pócimas o por agradar a un señor oscuro, sino aquella que entra por las ventanas, que secuestra a los infantes, bautizados o no, y les chupa el seso hasta acabar con sus insignificantes vidas. La que acaba con ellos para alimentarse. Aquella que no representa un miedo ancestral, sino un miedo arcaico. La que no respeta puertas o ventanas cerradas y que, no contenta con lo realizado, atormenta a las personas que duermen en la casa. Digamos que se trata de la noche misma, que la bruja puede convertirse en noche, porque ella es eso. La bruja es la noche misma, es la sombra que ves detrás de tu ventana en un piso elevado, la sombra que vaga paso a paso por las orillas de los caminos en los cerros y en los bosques del mundo, la sombra negra que habita en las cuevas. Esa bruja, la noche, y que por más siglos que pasen y por más intentos que las sociedades hagan para humanizarla y hacerla más similar a nosotros, por más campañas y movimientos sociales que se realicen en el mundo para acabar con ellas, jamás se acabarán, nunca se extinguirá, y mucho menos saldrá la imagen de la bruja de nuestra mente, porque la bruja es el miedo, es ese sentido, ese terror, el miedo que se halla en la misma palabra. Bruja. Así pues, el miedo siempre nos acompaña, y siendo la bruja el miedo, el ente que vive de noche, la bruja siempre nos acompañará. La bruja estará presente en el miedo a la oscuridad, a los monstruos que nuestra propia mente crea, a nuestra imaginación desbordada, aquello que es impensable pero que se piensa, y una vez pensado, existe. ¿Qué pasaría acaso si nos enfrentáramos a nuestros miedos? ¿Qué tal si buscáramos espantarnos intencionalmente? ¿Qué pasaría si, estando solos en nuestra casa, apagáramos todas las luces y corriéramos en total oscuridad desde la entrada hasta nuestra habitación? ¿Qué sucedería si imagináramos más allá? ¿Qué pasaría si aquello que imaginamos existe al menos para nosotros? Así pues, el miedo desde siempre se ha pensado que debe de ser eliminado, que es algo maligno que debe de ser erradicado de nosotros. Simplemente porque no podemos vivir con miedo. Pero la verdad es que sí, vivimos con miedo, y que el miedo tiene esa dualidad, tiene esa doble cara que también la bruja posee. Nos aterra, pero también nos atrae. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos reunido para contar historias de terror? Historias que no nos dejarán dormir más tarde. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos relatos de terror antes de dormir? Es más, ¿qué haces ahora mismo escuchando este podcast? Al miedo lo necesitamos. Es parte inherente del ser humano. Nos da esa sensación de estar vivos, de sentir, de poder dejar de ser. Es un instinto de supervivencia y nosotros como especie lo tenemos.
Nos hace cuestionarnos sobre lo que no sabemos e imaginamos las respuestas para así apaciguar este miedo. Así, el miedo, dándonos respuestas imaginarias a aquello que no conocemos, se convierte en un arquitecto de creencias espirituales y por lo tanto religiosas. ¿O acaso no es por miedo de no ir al infierno que te portas bien? ¿Que vas a la iglesia? ¿Que te controlas? El miedo nos rige, pero también nos enseña las soluciones a eso que desconocemos. En este afán de tratar de frenar el miedo, solo le damos la debida importancia al miedo cuando quien lo causa o lo que lo causa lo podemos construir como algo real. Es decir, no tememos, por ejemplo, a un hombre de Malvavisco porque sabemos que no existe, pero sí a la aparecida del cementerio, a los fantasmas de la carretera, a la Llorona, a la niña que deambula caminando sola por la madrugada a la orilla de un camino empedrado. Es decir, solo nos da miedo lo que construimos como real. Y así pues, lo real es básicamente todo aquello que creemos que existe o que creamos en la mente. Y eso lo hace real. Sin importar si es plausible o si podemos tocarlo o incluso si la ciencia puede demostrarlo. Eso es lo de menos. La ciencia jamás ha podido demostrar que hay alguien debajo de nuestra cama. Pero en algún momento de nuestra vida le tememos. Así pues, la bruja se hace presente, pues siempre ha estado ahí, en los rincones más ocultos y más oscuros de nuestra memoria. Ha sido real cuando se creía en ella. Hubo una época en la que nadie dudaba de la existencia de las brujas y eso las hacía reales. Las brujas son el ícono del miedo más esencial, del miedo más necesario y más rechazado, el miedo que nadie quiere tener, lo que nos repele y lo que nos atrae. Justo como el vampiro que representa todo aquello que deseamos pero que la moral condena. No es de extrañar que la figura de la bruja esté tan presente y tan fresca en el inconsciente y que cuando sea mencionada o imaginada, el interés en el personaje de la bruja sea causante de un gran interés también. Prestemos atención en demasía cuando se habla de las brujas. Quizá, y solo quizá porque la bruja representa ese miedo que proviene de antepasados muy antiguos, de miedos atávicos que no alcanzamos a comprender. El miedo primigenio a aquello que no podemos entender, que no sabemos cómo construirlo, pero que ahí está, que nos atrae. La bruja, pues, surge del miedo, de la atracción, de lo que no queremos y de lo que sí queremos. Es una entidad dual que vive como todo lo que tenemos y que deseamos al mismo tiempo. La bruja existe dentro y fuera de nosotros, y aunque se esconde y se esconde muy bien, siempre está presente. Y es que pongámoslo claro y dejémoslo ya bien entendido. La bruja está presente en la vida de todos nosotros desde nuestra más tierna infancia. Se hace presente en canciones como con la que iniciamos este podcast. Está presente en los cuentos infantiles, en el cine que se hace para niños. La bruja pertenece al folclore de todos los pueblos y desde luego que es temible. Pero aún así, deseamos saber de ella, porque hay cierta familiaridad con el ente. Por ello, en la mente infantil se comienza a construir a la bruja con gran acierto. La creamos tan sólida que finalmente existe. Nuestra mente lo ve, lo siente y lo es. Todo aquello que creemos ser, somos. Así, terminamos enfrentando y alimentando a nuestros miedos. Tratamos de matar aquello que tenemos. Tratamos de matar y alimentamos a la bruja al mismo tiempo. Pero no podríamos dejar a la bruja en el subconsciente, porque esto la haría más poderosa, más presente. Nos preguntaríamos cada vez más si la bruja es la responsable de nuestros miedos, de nuestra mala suerte. Porque la mente humana debe de mantener todo bajo su control. Y con la bruja no puede. La bruja es el concepto de jugar y bailar con nuestros miedos, o quizá hacer que el miedo juegue a nuestro favor y creemos que podemos con el miedo. Pero la verdad es que no lo hacemos para vencerlo, sino para entender, para comprender el miedo y así quizá poder tener un poco menos de miedo. Ahora bien, fuera de ese miedo original,
De su significado original se han hablado mucho sobre qué significa ser una bruja. Hay tratados enteros que nos definen a la bruja o nos dan una clara etimología de la palabra. De tantos conceptos que hay popularmente, se ha llegado a la idea de que bruja significa en su raíz mujer sabia. Una teoría bastante actual en cuanto a las posturas de las brujas y la brujería, aunque sea actualmente muy defendida por colectivos, por movimientos y por grupos de personas que defienden este concepto. Lamento informarles que no hay ni una sola fuente escrita que respalde esta teoría. Por demás, tampoco existe ningún dato histórico que respalde que se les llamaba brujas a las mujeres por sabias. Pero sí es muy posible que ese concepto, el de bruja como mujer sabia, se encuentra influenciado por las corrientes espirituales anglosajonas. Aquellas que veían en una bruja a una curandera, a una mujer que sabía de plantas, de fluidos de animales, de grasas de los mismos, de poderes curativos de los cristales, de anatomía y de toda esta suerte de ciencias. Así, en estas corrientes anglosajonas, donde la palabra witch denota a la bruja, pero esta palabra es aún más difícil de descifrar que bruja, ya que se ha utilizado para traducir tanto a brujas como a hechiceros, adivinos y curanderos. Investigando sobre el origen de la palabra bruja, hemos descubierto que los lingüistas se han dado vuelo tratando de definirla. Hay propuestas para todos los gustos. Se ha dicho que la palabra bruja, o más bien, de la palabra bruxa en su forma original, que quizás se desprenda de un término galo que sería originalmente referido a la hechicería. Pero ante tantos vocablos y definiciones para estos seres, para que podamos comprender el concepto, es necesario desaprender. Desaprender y cuestionarse todo aquello que nos habían enseñado que era norma o regla, para así poder llegar a un mundo que entenderemos menos, pues ahora, sin los conceptos sembrados, estaremos más en las sombras que en la iluminación. Y ahí, en las sombras, es donde vive la bruja. No lo olviden. Afortunadamente, y para hacer más complejo aún el estudio de este ser, ninguna sociedad se encuentra luchando sola en esta empresa. Hay muchas lenguas y culturas en las que se halla el término o los términos que hacen referencia a seres, a entes que llegan a ser muy similares a la bruja. Muy similares en su concepto más básico, pero también el más primitivo. Y los hay a todo lo largo del planeta. No importa que las voces o las antiguas creencias populares muy antiguas ya hayan desaparecido. Nos quedan las palabras que alguna vez dieran nombre al concepto de bruja o de sus historias. Por ello, si queremos entender y comprender el significado original, si de verdad queremos adentrarnos a conocer la primera cara de la bruja, será necesario navegar en las tumultuosas aguas de la cultura de la bruja. Habrá que desenmarañar la hilaza de conceptos culturales, sociales y folclóricos que existen en las palabras antiguas, en las creencias arcaicas y en los conceptos e ideologías que aún hoy usamos y practicamos. Y el primer punto de partida o el primer acercamiento que a mi parecer debiéramos de tener sobre de la bruja sería la Strix clásica, que hace referencia a una entidad nocturna y que a su vez hace referencia a la estrega italiana y, por extraño que parezca, al estrigoi rumano, esta suerte de vampiro. Para todos aquellos que son amantes de las aves o que conocen un tanto de ellas, será sorprendente la relación que existe entre las brujas y la palabra strix, término que hoy define a un género de aves, incluso a una familia de aves en general, las Strigidae, que muy casualmente conocemos todos y las relacionamos con las brujas, pues son a las que pertenecen las lechuzas y algunos búhos. Y como es de suponer, esta relación no es de poca importancia ni al azar, ya que tanto el búho como la lechuza, además de ser rapaces y nocturnas como la misma bruja, se han relacionado siempre de manera muy tradicional con las brujas. Incluso en México
Se dice que las brujas se hacen presentes en forma de lechuzas por las noches y que rondan las casas de los recién nacidos. Además se cree que son aves relacionadas con el otro mundo y desde luego con la noche. La Strix romana la veremos aparecer por primera vez en el texto Pseudolus o Pseudolo de Plauto, escrito en el 191 a.C. Sin embargo, en este texto es mencionado de una manera muy efímera, muy fugaz. No así en otro texto que es el que tomaremos para este estudio, el sexto libro de los Fastos de Ovidio, de la cual existe una gran controversia en tanto al año de su publicación. Pero digamos pues que fue maravillosamente escrita en el siglo I después de Cristo y que condensa en sus páginas todas las creencias que había sobre la Strix, diciendo: hay unos pájaros voraces, no los que engañaban las fauces de Fineo con los manjares, las arpías, pero tienen la descendencia de ellos. Tienen una cabeza grande, ojos fijos, picos aptos para la rapiña, las plumas blancas y anzuelos por uñas, y vuelan de noche y atacan a los niños, a los desamparados de nodriza. Maltratan sus cuerpos que desgarran en la cuna, y dicen que desgarran con el pico las vísceras de quien todavía es lactante. Tienen las fauces llenas de la sangre que beben. Su nombre es Estriges, pero la razón de este nombre es que acostumbran a graznar estridere de noche en forma muy escalofriante. Además de esta horrorosa y temible descripción de la Strix o la Estrige, Ovidio nos habla de la posibilidad de que las estrigies sean el resultado de un cambio o de una metamorfosis mágica, una forma que pudiera llegar asumida por algunas personas capaces de cambiar de forma, muy a la manera de nuestros nahuales. Estas personas tendrían la capacidad mágica para metamorfosearse, y será desde este punto, una constante en el folclore europeo primero y más adelante en el folclore del miedo mundial. Y por lo que se refiere a las brujas, la palabra Strix está estrechamente ligada con la palabra griega strings, que significa chillar. Pues se dice que tanto las brujas como las aves que pertenecen a esa familia y las entidades malignas y nocturnas de las que hablamos ahora, graznaban chillidos aterradores y ensordecedores que eran escalofriantes. Mientras que por un lado se trataba de un ave nocturna y carroñera, por el otro lado veíamos a una entidad que raptaba y vampirizaba a los recién nacidos. La Strix romana no solo se hacía presente por medio de las leyendas y de los mitos. En la mitología romana se le da, como vemos, el nombre de Strix, del que deriva el vocablo italiano strega o bruja. Esto se le da a un maléfico pájaro que se introduce en las cunas de los recién nacidos durante la noche para arrancarles el corazón con su pico. Para Ovidio, las Strix son brujas que amamantaban a los niños con su leche envenenada. Mientras que para Propercio, las Strix atacaban en general a los seres humanos y no solamente a los niños. Era un pájaro nocturno cuyo canto y vista era un mal presagio. Y a partir del nombre Estrige se desarrolló entonces la palabra estrega italiana, refiriéndose a la mujer que trabajaba en encantamientos nocturnos, como la estrigoaica, de origen rumano, la striga, de origen albanés, y la bruja española. Pero también es el nombre científico del búho leonado Strix aluco, un ave rapaz nocturna. Y así estaban representadas estas criaturas híbridas que se alimentaban de carne y de sangre humana, y ciertamente se aparecían y se parecen demasiado a la mormo griega. A diferencia de lo que narran las leyendas de la Edad Media, estos seres, a veces vistos como vampiros de la antigüedad, no eran muertos revividos, sino criaturas vivientes que pasaban por una metamorfosis y encarnaban los poderes nocturnos y oscuros de la noche. Aunque hubo innumerables descripciones,
las estrigues siguieron siendo animales misteriosos. El naturalista Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, confiesa que sabe poco sobre ellas. Recuerda que su nombre sí se usa como una maldición, pero más allá de eso, solo puede informar que los rumores sobre cómo se alimentaban estos animales y cómo alimentaban a sus crías eran falsos, ya que ningún pájaro, aparte del murciélago, amamanta a su descendencia. En el mundo antiguo, el murciélago se consideraba comúnmente como un pájaro, y fue solamente Aristóteles quien lo llegó a considerar como un punto medio, o que se encontraba a medio camino entre un pájaro y un animal terrestre. La figura de la estrige sobrevive en la mitología medieval. Una ley francesa que data del siglo IV prescribe: si alguien dice en voz alta sobre una mujer que es una estrige o una prostituta, será sentenciada a una multa de 2.500 denarios. Si una estrige ha devorado a un hombre, será sentenciada a pagar 8.000 denarios. Y es que quizá en este caso, en este punto de la historia, el término estrige muy probablemente ya significaba bruja, una palabra que estaba evolucionando en las lenguas romances. Carlomagno, un rey que fue cristiano, no creía en los espíritus malignos y condenaba a muerte en sus capitulares a todos los sajones que habían quemado a algún hombre o mujer acusado de haberse convertido en estrige. En cuanto a la estrige como animal mitológico, sigue siendo el resultado de una maldición. Las mujeres que habían sufrido un anatema o que se habían alimentado de carne humana de niños y hombres, a menudo se transformaban en estriges, un crimen que se le atribuyó a las brujas durante el periodo medieval. Pero también estaba presente en el léxico italiano y rumano, como a la estrega italiana, cuyas leyendas de brujería en Benevento se remontan a la época del Imperio Romano y luego a la invasión lombarda. La estreguería es un tipo de religión politeísta italiana que además no sería más que una continuación de este paganismo itálico en una forma casi ininterrumpida que desde la época de los etruscos y los romanos, según Raven Grimassi, la estreguería deriva de los antiguos cultos etruscos que se mantuvieron en la cultura rural itálica, aún después del nacimiento del Imperio Romano, pero que además se preservarían de manera paralela a la religión oficial del imperio, el paganismo grecorromano. La estreguería se mantuvo al margen de la Iglesia Católica, ya que muchos de los brujos y brujas rurales italianos mantuvieron su religión tradicional en secreto, mientras que para el resto de la sociedad señalaban ser católicos. La estriga es un personaje del folclore de Albania, descrito como una bruja vampira que puede absorber la sangre o la energía vital de los niños por las noches cuando ellos se encuentran dormidos. Pueden aparentar ser cualquier insecto volador, aunque tradicionalmente se le ha visto o se le ha ilustrado como una polilla o una abeja nocturna. La estriga puede curar por sí sola a aquellos de quienes ha chupado la sangre, usualmente desde sus bocas. Pero aquellos que no han sido curados se enfermarán de gravedad y finalmente morirán. También se le conoce como la madre de todas las oscuridades. Algunos albaneses no creen en la estriga porque creen que solo existe en la imaginación de los niños. En cambio, otros dicen que la estriga es real y que la han visto volar a través de las ventanas de las casas gritando. A menudo la estriga es personificada como una mujer con cabello largo y negro y a veces usando un gorro puntiagudo. Eso sí, con un rostro totalmente horrendo y desfigurado. En idioma italiano, la palabra estrega significa simplemente bruja, por lo que no es un sinónimo de estriga, y también está presente en el idioma el estrigoi rumano, un tipo de vampiro. Y aunque ambos, herederos de la tradición del Strix, con el paso del tiempo
se encuentran ahora ya en caminos muy separados, como si se hablara de criaturas distintas. El Strigoi, en algunos relatos, puede chupar la sangre, pero no solo se dedica a eso. Atrae a las malas cosechas, genera enfermedades y epidemias, quita la leche de las vacas y amarga la leche de las cabras. Está muy ligado a las comunidades rurales y boscosas. Este ser, cubierto de pelo, puede tener los ojos claros o incendiados como el fuego. Tiene una cola y normalmente suelen ser las mujeres quienes más se ligan a los seres infernales. Por esto mismo, se pide ayuda a mujeres que son viudas y sin hijos. De este modo, la curandera capta el mal para ella misma, ya que su condición de viuda y sin hijos hace que no tenga modo de transmitir el mal a otros cercanos a ella. En la mitología romana, el Strigoi en singular y Strigoiri en plural son las almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche, y lo hacen para aterrorizar al vecindario. Una Strigoaica, que es el término femenino, es una bruja, y estos términos derivan de la striga, que significa en rumano chillar. Como en italiano, strega significa bruja. Derivan de la palabra strix, que designa a una pequeña ave vampírica. Una Strigoi viu es una bruja vampírica. El Strigoi mort es un muerto vampiro. De forma similar y de acuerdo con la mitología romana y albanesa, una striga es una especie de bruja vampiro que se desliza en los cuartos de los pequeños, se posa sobre ellos y absorbe su fuerza vital. Se cree que los Strigoi no se convierten mediante la mordida de otro vampiro, sino que son el resultado del séptimo hijo varón de una bruja o de alguna mujer que haya cometido adulterio. Mientras que el strega mantiene en la actualidad un uso aún más suavizado, un tanto más romantizado. Este término es utilizado para referirse a hechiceros o brujas no aterradores, no tan malignos, y también a algún tipo de espíritu sobrenatural. Por su parte, el Strigoi rumano, además de hacer referencia antigua a la bruja, se refiere actualmente al revenant, el reviniente, aquel que viene de nuevo, aquel que regresa de entre los muertos, el vampiro. Sobre la strega, aunque no se usa muy comúnmente en Italia para las brujas, no es el único vocablo que pertenece a esta categoría. En las regiones montañosas de Italia, y más preciso, en el Piamonte, se usa con mayor frecuencia la palabra masca o masche, un término bastante extraño que vemos por primera vez en el Editto di Rotare del 643, el cual fue la primera colección escrita de las leyes de los lombardos, promulgado el 22 de noviembre del 643 por el rey Rotario de Pavia. La masca, que quizá provenga de la palabra macer, masticar, podría en dados casos también referirse a algunos espectros o a las almas de los muertos, con lo cual nuevamente se estaría haciendo referencia a estas entidades para cambiar de forma y transformarse en bestias. El estudio de las prácticas mágicas y de las creencias folclóricas en torno a los masché piamonteses nos abre algunas vislumbres no demasiado inesperados ya sobre estos cultos cósmico-agrarios de la antigua Eurasia. Hay muy pocas áreas geográficas en el mundo que son tan afectadas por el fenómeno de la bruja, tanto como Italia. Desde los juicios inquisitivos en el norte, desde Liguria a Trentino, de la estreguería toscana, estudiada por Charles Godfrey Leland en el libro Aradia, el Evangelio de las Brujas, publicado en 1899, donde según las más antiguas tradiciones relativas a las síbilas de los Apeninos y los Cumanos, esta península itálica, parece haber conocido una difusión arrasadora de las prácticas culturales en cuestión. Difusión que ni siquiera la llegada del cristianismo ha podido mitigar, sino después de muchos siglos y al precio de muchas vidas humanas.
Analizando la tradición piamontés, en cuyo contexto cultural los seguidores del culto de la brujería son llamados con el apelativo de masche, término derivado del lombardo que aparece, como dije, por primera vez en el edicto de Rotari con el significado de bruja de la siguiente manera: Si quis eam strigam, quod est masca clamaverit. Si es una estriga, es una masca claramente, hablándose de masca como una bruja. Sin embargo, su significado va mucho más allá. Como veremos, va más del simple significado utilizado en el edicto, ya que asume, si es necesario, también el significado de espíritu de un muerto o de demonio maligno, como también se le nombra. Sin embargo, aunque los testimonios de la era cristiana insisten particularmente en resaltar los lados siniestros y demoníacos de la masche, la tradición popular no los considera del todo malvados. Así como podían maldecir y envenenar a sus víctimas, también podían curarlas. Tanto gracias al conocimiento de la fitoterapia como a través de prácticas mágicas o de rituales mágicos que realizaban, o mejor dicho, de prácticas parachamánicas. Así como desataban tormentas y echaban a perder las cosechas, también podían removerlas y favorecer la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas con cierto tipo de rituales. Para nuestro estudio, nos apoyamos sobre todo en el texto escrito por Donato Bosca, un destacado experto en la materia masche, donde voces, lugares y personajes de un Piemonte se reconocen ciertos caracteres muy dominantes en la figura de la masca, que resumiría de la siguiente manera. La masca es predominantemente una figura femenina. Casi siempre opera de noche. Se reúne con otros masques en lugares alejados de los centros habitados. Vive en las afueras de la ciudad. Puede transformarse en animales. Es capaz de moverse en vuelo. Sus víctimas favoritas son los hombres, aunque a veces devora o sacrifica a bebés, pero teme a lo sagrado. Es una profunda conocedora de las prácticas naturales. Y es que el hecho de que la masca sea una figura predominantemente femenina absolutamente no puede causar asombro a nadie. En todas las tradiciones atribuibles a la brujería, siempre hay no solo una mayor presencia femenina desde un punto de vista cuantitativo. El énfasis siempre se pone en el hecho de que en el reino de la sapiencia cultural de la brujería, es decir, en todo lo que conocemos culturalmente de la brujería, es por su naturaleza femenina. Para Giuseppe Viola, es un personaje anacrónico a medio camino entre el curandero y el histrionista. Entrevistado por Bosca, un vecino no muy lejos de Alba, menciona que la masche constituía una especie de sociedad secreta que extraía poderes y privilegios de un libro mágico ofrecido por Belzebub a los que le dieron a cambio el regalo de su alma. Y aquí nos interesa más bien enfatizar en cómo su testimonio, inusitado, ya menciona e insinúa símbolos y rituales mágicos con referencias a un mundo arcaico y a un libro. Una especie de era pagana precristiana muy remota en la que las divinidades paganas dominaban indiscutiblemente los bosques, las colinas, los valles y las subidas y bajadas de Lang y Roero. El contexto cultural de las brujas debe ser considerado a partir del conocimiento de las fases de la luna. La adoración a divinidades helianas como Diana y Hécate, siendo esto inequívoco en el sentido del estudio de las brujas, o en el sentido de reunirse con otros makesh en lugares alejados de los centros habitados, a menudo que eran considerados como lugares de hadas, como las nogaleras, las colinas conectadas al mundo de las hadas, bosques sagrados desde los tiempos del paganismo más arcaico, valles y cuevas que todavía hoy en la toponimia recuerdan a los antiguos cultos del Valle de las Brujas.
la Grota del Efate y desde luego el Ponte de la Mashque. Estos son los lugares utilizados para las reuniones del Cuatro Tempora. El Cuatro Tempora son las 4 épocas que utilizaban los celtas para estas celebraciones paganas llamadas el Imbolc, la Beltane, el Samhain, las Lamas, las fiestas, las aquelarres que realizaban estos celtas, más conocido por los profanos con el nombre genérico de Sabá, que por supuesto más tarde culminaría en Shabbat. Los Mashque están en el bosque y son muy altos. Su cabeza casi siempre cuelga sobre las plantas, incluso las más altas, y están hechos de cosas blancas que parecen sábanas, pero no lo son porque se pueden tocar. Tienen una voz ronca que atraviesa todos los valles y cerros como un eco. Cuando hablamos de Mashque, por lo tanto, no debemos centrarnos solo en las brujas, sino en todo el universo mítico que revela el estudio del fenómeno. Una cita del profesor Tonelo Regis, reportado por Bosca, en el que se resume el ambivalente universo mítico del Mashque, se destaca además de los aspectos más siniestros que todos, como almas errantes, almas prisioneras de un sueño que anhelan volver por fin. Desde luego que hay machos odiosos y vengativos y sanguinarias hijas del diablo. Hay otras brujas traviesas que intercambian a los más hermosos bebés en sus cunas por sus brujitas creadas que resultarán aberrantes. Existen duendes que disfrutan ensuciando las tejas y asustando a los rebaños en los pastos de la montaña. Almas del purgatorio que van en procesión de noche por los montes, haciéndose alumbrar con el dedo meñique encendido como los fantasmas del Monte Rosa. Prisioneros de un sueño que los empuja a la inútil búsqueda de los Dasberleonetal, el maravilloso Valle Verde perdido entre los glaciares. Si bien no muy lejos de Roma y en este mismo tenor podremos encontrarnos con otro vocablo que en la antigüedad fue utilizado para referirse a estas entidades, las brujas. Nos referimos a la lamia. La lamia, que generalmente se hace a ella referencia como de origen griego, ha estirado su brazo hasta llegar a Occidente, trayendo por su propia cuenta sus leyendas y tradiciones, y han estado presentes en el folclore y en las tradiciones hebreas, búlgaras y griegas, llegando así hasta España. Lo que conocemos de la lamia se lo debemos al historiador Duris de Samos, quien nos explica su cruel y aberrante origen en la mitología, haciendo hincapié en su hambre de carne infantil. Lamia fue por mucho tiempo una reina hermosa y la amante de Zeus. Por ello, cuando Hera, la esposa de Zeus, se entera de sus correrías con su dios, la forza a devorar a sus hijos como un castigo a su infidelidad. Y no bastando con eso, fue condenada a permanecer siempre despierta. Por ello decimos que la lamia permanece insomnia en su acecho, esperando el momento justo para atacar. Para ello, fue privada de sus párpados, al mismo tiempo que le brindó la posibilidad de ser una cambiaformas. Es por esto que la aún reina lamia está envidiosa de otras madres. Roba a los niños de otras cunas para así devorarlos a mordidas como hizo con sus propios hijos. Y es a partir de este punto que la lamia será considerada una criatura infanticida y un ave nocturna. La lamia es una criatura femenina de la mitología griega y del folclore de la antigüedad clásica. Es caracterizada como una asustaniños, como una seductora terrible. Y en este último aspecto constituye un antecedente de la vampiresa moderna. Se le concibe como un personaje individual, pero también como el nombre genérico de un tipo de monstruos, las lamias. A menudo se le asocia con figuras similares de la cultura griega como la empusa o el mormo, hebrea como Lilith o hasta como la maya Xtabai.
En el folclore neohelénico, vasco, gallego, cántabro y hasta búlgaro se encuentran tradiciones sobre las lamias con origen en la tradición clásica. Dentro de la misma tradición, podría ser que hablando de la lamia nos refiramos al demonio hebreo femenino por supremacía, a la madre de los demonios, a la madre de los vampiros, Lilith, la primera esposa de Adán y la madre de los súcubos, cuyo nombre en acadio pudiera ser traducido como espíritu. Así bien, la relación que existe entre las lamias, súcubos e íncubos le dio una connotación ampliamente sexual a estas entidades, como pasa con la bruja en las tradiciones árabes. Pero entonces, ¿qué significa lamia? ¿Qué es la lamia? Bien, la palabra proviene de una raíz que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia y que podría estar presente en esta parte en toda la estirpe, y su origen se presumiría como un origen protoindoeuropeo, lo cual haría referencia a una hipotética etnia de la Edad del Cobre e inicios de la Edad de Bronce. Como vemos, nos referimos a un término sumamente antiguo. La raíz es lem, espíritu nocturno, lo cual por añadidura daría paso a los espíritus de los muertos que son mencionados en la mitología romana, los llamados lémures. Los lémures son los espíritus de la muerte, la versión maligna de los lares, los espíritus del hogar, y son descritos como inquietantes y horribles almas malvadas que vagan por las noches para atormentar y asustar a los vivos, en honor a los cuales se celebran estas grandes celebraciones romanas de las Lemuraliae o las Lemurias, que tenían lugar casualmente en mayo. Eran muy temidas por las personas y se realizaban diversos cultos y ritos para aplacarlos, siendo uno de estos la Lemuralia, una fiesta dedicada a los lémures en las que se ofrecían judías negras para pacificarlos o alejarlos. Muchas veces llegaron a ser confundidos con las larvas, con las cuales tienen rasgos en común. Los escritores describen a los lémures en general como espíritus de la muerte. Como vemos, el nexo que existe entre la bruja y las entidades sobrenaturales y fantasmales sigue estando presente. Pero no así ocurre en todas las tradiciones. Por ejemplo, la lamia vasca, de la que ya hemos hablado un tanto en el programa de las brujas de Zugarramurdi, es sumamente distinta. La lamia de Euskadi es hermosa, una mujer sumamente atractiva que el único defecto que se le podría encontrar, como mencionamos en ese programa, es que sus pies son los pies de un pato. Las lamias vasco-francesas no son horribles y tienen la costumbre de cepillar sus cabellos con cepillos de oro cerca de los lugares donde haya agua, ríos, costas, cascadas y riachuelos, y la única manera de hacerlas enfurecer es robándoles sus peines de oro. Se cuenta también que han ayudado a los hombres en la construcción de estos elementos tan sagrados y tan queridos por toda la tradición de Euskal Herria: los dólmenes, los cromlech y los puentes tan sagrados y respetados en Baskonia. Esta característica de las entidades elementales no son únicas de las lamias. Las hadas, las janas austriacas, las anxanas, que son seres de las aguas en forma de hermosa mujer, las encantades cataluñas o los dones deigua, que son las doncellas del agua catalana, todas estas entidades no se cepillan con una finalidad cosmética, sino, como la sirena, con una finalidad mágica. Acciones repetitivas como peinarse, tejer o lavar, como algunas de las mujeres de Euskal Herria, en donde son menesteres comunes, tienen un significado simbólico sumamente profundo, ya que los mantiene alejados de la vida cotidiana de los humanos. Estas acciones son pruebas de que su naturaleza es no humana, un símbolo inequívoco de que se trata de un ser maligno. Viajemos ahora un tanto más al sur, a tierras germánicas, donde nos encontramos con un vocablo muy peculiar a estos seres: la hexe.
Hexe es la palabra alemana para definir a una bruja. Hexe, Ese o en alemán antiguo, Axisa o Axus. El primer componente está relacionado con la palabra Hag, por lo que probablemente en realidad se refiere a seres demoníacos que residen en cercas. El segundo componente, Shen, probablemente esté relacionado con el vocablo noruego duende, palabra que se relaciona con el inglés hag, que en el inglés actual se traduce como vieja o bruja. Aquí sí, haciendo referencia puramente a lo sobrenatural, como un espectro, no relacionado en ningún aspecto con los poderes mágicos o con la hechicería de la bruja como la conocemos. La palabra hexe aparece por primera vez en un texto en el siglo X. Sin embargo, la gente común no llegaría a utilizarlo de manera generalizada, sino hasta pasados 300 años. Sin embargo, al día de hoy se utiliza la expresión Old Hag, que se traduce en la actualidad como vieja bruja, un término con el que se refiere también en algunos lugares a los terrores nocturnos y a la parálisis del sueño. Esta Hag o Hexe sería la traducción que se emplea para la bruja ibérica, y es justo así como aparece en el glosario Abecedarium Anglico-Latinum de Richard Hewlett, escrito en 1552 y dedicado a Thomas Goodrich, un canciller de Inglaterra. En este texto, en el Abecedarium Anglico-Latinum, se nos habla de las hexes, o las furias nocturnas, o las brujas como witches, donde aparece por primera vez este término tan complicado de definir. Mujeres que parecen ancianas, como Lucano y Ceres mencionan, chupan la sangre de los niños por la noche, al igual que las estriges, hag y hexe. Al parecer, comparten la raíz de la palabra con un término inglés antiguo, haga y how, que deriva en el actual hedge en inglés, que finalmente culminaría en witch. Autores como Estamatios, quien es un ícono de la Iglesia Ortodoxa griega que es bastante extraño, afirma que la palabra proviene del protoindoeuropeo del que hablamos anteriormente, y en algún punto la definición de la palabra nos encontraríamos hasta que proviene de la palabra cerco o aislada, refiriéndose a que no pertenece a este mundo, pero tampoco al otro. Por ello no es de extrañarse que en algunas lenguas germánicas y escandinavas la palabra para referirse a la bruja sea Jagetese o Jagazuce, una entidad que a veces se toma como mujer y a veces como demonio, o como espíritu que cabalga y que habita en el cerco, mostrando a esta mujer o a este demonio como un tipo de genio local que pertenecería a un solo lugar en concreto. Las primeras menciones de esas entidades se referirían con gran hincapié a las tendencias caníbales que las dominan, en los comportamientos nocturnos que las controlan. Yendo por este camino, su significado se torna sumamente importante por la acción de eso mismo, de poder pasar de un mundo a otro, una acción que nos dará la pista para entender el porqué de la bruja y su razón de ser, y además de quienes la acompañan. Y finalmente, aunque para nada menos importante, terminaremos este recorrido por los vocablos brujeriles de la antigüedad, pues no podríamos partir de este aquelarre sin mencionar el término vasco, la sorguín o sorguinac, una palabra que muy a menudo en la actualidad se nota como el equivalente del castellano para bruja. Sorguina se suele traducir como bruja en euskera. El término sorguín, sin embargo, como personajes históricos, podría referirse a pitonisas o a sanadoras, quienes durante el proceso de cristianización del Papa Vasco, pues se demonizó, identificándolas como brujas. Tras la caza de brujas de Zugarramurdi por la Inquisición española, se extendió el mito de la sorguinac. Estas se reunían por las noches de los viernes en una campa llamada frecuentemente aquelarre, el campo del macho cabrío, o la emperlanda o pretelanda,
el prado de la perdiz o del macho cabrío. Se reunían para celebrar rituales mágico-eróticos. Aquelarre, sin embargo, es un término del que no se tiene constancia de que se empleara como un término brujeril hasta el proceso de Zugarramurdi, lo que hace pensar que el nacimiento de esa palabra fuera una deformación del alquel larre, siendo alquer un tipo de pasto y significando en realidad el prado de hierba del tipo alquer, y áquer, macho cabrío, significando así el prado del macho cabrío. Por otro lado, en la mitología vasca, áquer, el macho cabrío, era un numen protector del rebaño y nunca una deidad sexual. La escasez de fuentes escritas sí hace difícil determinar rotundamente el significado de esta palabra, que evidentemente ha ido variando a lo largo de los siglos. Pero según José Miguel de Barandiarán, y si lo dice él, lo creo ciegamente, Barandiarán fue un sacerdote, antropólogo, un etnólogo, un arqueólogo español que bien es conocido por sus numerosas investigaciones relativas al folclore y a la etnografía vasca. Creador del compendio más completo de mitología vasca, la mitología vasca, y también de Euskofolklor, Brujería y Brujas Testimonios, Diccionario de Mitología Vasca, Euskaldunak, la etnia vasca y muchos más. La palabra sorguín era un vocablo utilizado de forma genérica para definir o para referirse a espíritus sobrenaturales de varios tipos. Como vemos, así como vamos avanzando con el contenido y descubrimientos de diferentes lingüistas, encontramos muchas y muy variadas opiniones y conceptos. De hecho, no han faltado aquellos que han relacionado la palabra sorguín con la palabra hilar, algo que las mujeres de Vasconia realizaban con mucha frecuencia, pero derivándolo siempre en aquella persona que hila el destino de los humanos. En las leyendas y los cuentos populares que se relacionan con la Sorguinac, siempre se encontrará su relación con el mundo subterráneo, con el inframundo, con el mundo sobrenatural, que desde luego está muy relacionado e intrínsecamente ligado a la diosa Mari, de quien también ya hemos hablado en el programa de las brujas de Zugarramurdi. Esta diosa vasca única que es elegantemente vestida de rojo, que habita en los valles y en las montañas de Euskal Herria y que es tremendamente hermosa. La diosa Mari. Pero aún así, la relación entre las brujas y las deidades femeninas no se manifiesta en el caso de las sorguins sino hasta el siglo XX. Lo cual es claramente una romantización de este ser de oscuridad, la bruja. Miquel Azurmendi, antropólogo, escritor y traductor, afirma que la verdadera connotación de la palabra sorguín se encuentra en la combinación del lexema sor, nacer, y saín, cuidar o mantener, lo cual relacionaría directamente a las sorguins o a estos seres de la noche con los nacimientos de los bebés, sin importar si es para bien o para mal. Porque puedes cuidar a un recién nacido para que crezca, o puedes cuidar a tu alimento. Aunque también no se descarta que otro posible origen de la palabra se encuentre en la raíz sor, entendido como atontar, pasmar. Y lo encontramos en la palabra vasca soreztatu, encantar o embrujar. Sea cual fuere el caso, el léxico sigue dando mucho de qué hablar en cualquier idioma. Hace muchas referencias a lo sobrenatural, a lo prohibido, a lo que no pertenece a este plano, pero pertenece, porque ha sido pensado y creado. Y no ocurre como vemos en pocas partes del mundo, al menos en Europa. Incluso en México nos encontramos con brujas que ya tienen una etimología construida, como las brujas de Xaltocán, oriundas de Xochimilco, de la que nos narra la leyenda que se presentan trepadas en los árboles que las rodean. Están en forma de ancianas colgadas en estos árboles. Pero estas ancianas no tienen piernas. En las manos cargan con un recipiente lleno de sangre y en la otra una escoba.
se alimentan de la sangre de los bebés. Las piernas, para evitar que se descompongan, deben estar colocadas en forma de cruz bajo las cenizas del fogón de la cocina de su hogar. La mujer coloca las piernas en los muñones de sus piernas para tener piernas nuevamente. En la región de Tlaxcala, tierra gobernada por las brujas, también nos encontramos a las Tlahuelpuchis. Es una entidad sobrenatural entre las creencias nahuas del altiplano, específicamente del estado de Tlaxcala. El Tlahuelpuchi corresponde a un ente femenino, aunque hay versiones que también existen Tlahuelpuchis varones, una mezcla entre hechicero y vampiro con la capacidad de convertirse en vapor y que se alimenta de sangre humana y animal, específicamente la sangre de niños recientemente paridos. La leyenda del Tlahuelpuchi proviene de una leyenda tlaxcalteca predecesora para los nahuas. Los Tlahuelpuchis eran seres con los poderes de un nahual, esto es, la capacidad de tomar alguna forma animal o de vapor, y particularmente se les asociaba con las luciérnagas. Y además, también tenían la capacidad de convertirse en fuego o de escupirlo, y por ello, muchas veces cuando se ven bolas de fuego danzando entre las copas de los árboles de los lejanos montes, pudiera ser que estamos frente a una Tlahuelpuchi. También nos encontramos con la temida Mometzcopinqui o la Mometzcopaniani, un término utilizado casi siempre para referirse a aquellas mujeres nacidas en la fecha Cejecatl, que han desarrollado ciertas habilidades sobrenaturales. Las mujeres que nacían, y únicamente las mujeres que nacían en las fechas Cejecatl, tendrían la capacidad de hechizar. Y para lograrlo debían de retirar cada una de las articulaciones de sus piernas para posteriormente quitárselas y cambiarlas por patas de ave, lo que les daría la posibilidad de volar. Otra descripción indica que se colocaban piernas de guajolote tras arrancarse las propias, que desatornillaban estas piernas y además un pico surgía de su nariz. Sustituían sus brazos por alas, muchas veces pegándose las hojas secas del maíz. Sobre sus piernas originales se dice que las son enterradas en su hogar. Es a partir de la Edad Media que estas configuraciones sobrenaturales como la lamia, la strix, la hexe, la sorguín, la tlahuelpuchi o la bruja en general será la protagonista de casi todas las menciones de la iglesia, de las religiones, de los sermones e incluso de las bulas papales, de textos religiosos y de múltiples disertaciones sobre las costumbres y la moral de los pueblos. Y eso no cesará aún en nuestros tiempos, donde se denotan los textos religiosos como libros moralizadores y adoctrinadores, y no con un solo objetivo. Libros que tienen la única finalidad de castigar. O esto no pasará al menos hasta que la palabra bruja deje de ser una palabra que designará a las entidades nocturnas que habitan nuestras pesadillas, que dan nombre a hechiceras, curanderas y a todo tipo de personas mal vistas, incluso por sus costumbres en una comunidad. Y no será hasta entonces que la configuración, es decir, la palabra, mantendrá ese aspecto primitivo que no ha cambiado, que permanece, que le designa como una entidad nocturna, sobrenatural. Pero aún así, cuando la modernidad haya acabado con la bruja, ésta volverá a nuestra mente, a nuestros recuerdos, a los cuentos, al amparo de la noche y lo indescifrable, a la llana vulnerabilidad de nuestra habitación por las noches, porque recuerda que aquello que se piensa, se crea y es real, solo por el hecho de pensarlo, o al menos en algún tiempo existió y nosotros no hacemos más que revivirlo. Dejemos pues hasta aquí este recorrido por el vocablo bruja y sus orígenes y sus designios, aunque de la bruja aún hay mucho más que hablar, hay mucho más que mencionar. Dejemos para otro aquelarre de la cabra negra esto mismo, el aquelarre, la reunión de brujas, los abats, los coven y la llamada comitiva espectral.
Dejemos para después entonces que los demás espectros que rodean a la bruja se hagan presentes. Quedémonos con lo aprendido sobre este ser y entendamos que la bruja proviene de nuestro miedo. La alimentamos con nuestros temores y sin importar cómo se le llame, la bruja estará siempre presente en nuestras mentes. El origen de la palabra ha cambiado y seguramente seguirá cambiando conforme a la capacidad de asombro de las nuevas generaciones. Pero por más que deseemos romantizar a la bruja, ella es y se manifiesta como es, no como queremos que sea, no como la hemos romantizado. La bruja se hace presente con su característico olor a sayas podridas y a orines de gato y riendo a carcajadas antes de entrar a nuestro dormitorio. Antes de entrar cada noche por esas pequeñas rendijas que para ella son grandes accesos. Para la bruja no hay imposibles. La bruja es como es, no como tú quieres que sea. Y créeme cuando te digo que hay que tenerle miedo, mucho miedo. Como podemos ver, la bruja como hechicera, como ser de noche y como noche misma, no es algo exclusivo de Europa, de Oriente Medio, sino que se trata de un mito universal unido por léxicos, por geografías y por tradiciones. A cada parte de nuestro amplio mundo le corresponde un pedazo de bruja. La bruja es, la bruja existe. No importa que tú no creas en ella, la bruja cree en ti. La presente investigación está basada en gran parte en un texto que pudimos obtener que se llama Vienen de Noche. Este es un estudio sobre las brujas y la otredad de la autora Julia Carreras Tort. Un libro completísimo en el tema de las brujas y de la otredad. Un libro, por supuesto, ampliamente recomendado y extenso en el tema. Así que si deseas saber cómo es que estos seres llegarán a ti en algún momento, es indispensable leerlo. Ahora bien, atranca o deja abierta la puerta antes de dormir. Para la bruja, eso no es un impedimento. Ten la seguridad de que esta noche estará contigo. Macabras lunas.